antes de 6 de la tarde encontramos oscuridad en este lugar. Yo pensé que era que no habían prendido las pantallas, pero el problema era que no había luz. Pero la palabra dice que Cristo es la luz, amén. Y que donde está Cristo no hay tinieblas. Entonces le damos la gloria a Dios porque de hecho incluso sacamos las sillas allá afuera para hacer el servicio allá afuera. Y después nos tocó recoger todo eso. Y los que pasaban de la iglesia de al lado, yo los miraba y se reían. Dirán, bueno, ellos no se lo van a perder. Y es así, hermano. No nos vamos a perder la bendición por ningún motivo. Sabemos que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, en esta noche, por la misericordia de Dios, me ha tocado compartir este mensaje que sé que es la palabra pues que Dios nos ha regalado primeramente para mi vida y para toda la iglesia. Amén. Entonces los invito que busquemos en la Biblia el libro del profeta Amós. Gloria a Dios. ¿Están todos ahí, hermanos? Amós capítulo 7. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así. He aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Amén. Le damos la gloria a Dios Padre Santo, Señor. Gracias por tus palabras, Dios mío. Tu palabra, Señor, es la que nos transforma, Dios mío, es la que nos cambia, Señor. Tu palabra, Dios mío, es la que nos santifica, Padre Santo. Dios mío, solo soy un instrumento, Padre Santo, solo soy un canal, Dios mío, Señor. Padre, que tú hables, Señor. Que tu Santo Espíritu nos enseñe, Señor, nos transforme, nos cambie, Señor amado. Nos corrija, Señor amado. En este día, Padre Santo, habla, Señor, lo que tengas que hablar, Dios mío. Que no sean mis palabras, Señor, sino sea tu Santo Espíritu, Señor. Enséñanos, Dios mío, Maestro. Padre, tú inspiraste las Escrituras, Señor, y solo tú sabes, Dios mío, Padre, lo que esta palabra hará en nuestras vidas, Señor. Toma el control, Señor, de mi garganta. Toma el control, Señor, Padre Santo, de los 4 puntos cardinales, Señor amado, de los aires, Señor. Declaramos este lugar libre y descontaminado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano, denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Tenemos que estar alegres, alegres. Gloria a Dios. El mensaje en esta noche que voy a compartirles se llama, o lo he titulado, Dios nos llama al arrepentimiento verdadero. Amén. Bonito el nombre, ¿cierto? No es bonito, no solo es lo bonito, sino que hay un mensaje aquí
que de verdad tenemos que entender en este día y tenemos que ponerlo por obra en nuestras vidas. Hermanos, vemos en este libro, así como en el libro de Oseas, que en ese momento de la historia el pueblo de Israel estaba corrompido, totalmente corrompido. El pueblo de Israel estaba desviado de la palabra de Dios y del mandato de Dios. Vemos en los capítulos anteriores del libro de Amós cómo Dios le había hablado al pueblo para que se arrepintiera de una u otra manera. Había mandado pestes, había mandado hambre, había mandado sequía, y aún así el pueblo seguía en su pecado. Si ustedes ven en los capítulos anteriores, por ejemplo, en el capítulo 5, el subtítulo dice llamamiento al arrepentimiento. Luego el subtítulo del capítulo 6 dice destrucción de Israel. Fíjese cómo capítulos anteriores Dios había exhortado al pueblo a través de un profeta Amós, profeta que no había estado en una escuela de profetas, que era una persona que no era ilustrada. La palabra dice en el capítulo 1 del libro de Amós que Amós era un boyero, es decir, era un pastor, cuidaba vacas, ovejas y cosechaba higos silvestres. No había estado en un curso bíblico como creen hoy, que yo siempre he escuchado esto, que el que se ha leído la Biblia 1, 2, 3, 4 veces es más santo que el que no se la ha leído, y eso es una gran mentira. ¿Por qué? Porque no es el hecho de que tú leas la Biblia. Los católicos también lo leen. ¿Cuántas personas no leen la Biblia? Pero ¿qué estás aplicando tú de esa palabra que lees? ¿Será que esa palabra que estás leyendo se está convirtiendo realidad en nuestras vidas? ¿O solamente nos leemos la Biblia? Ya me leí la Biblia por tercera vez y ya. Y ando con el pechazo afuera. Aquí ya me leí la Biblia 3 veces. Bueno, ¿y cuánto de esa Biblia estás aplicando en tu vida? Y esto pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasó un proceso grande de Dios, como ningún pueblo. Yo creo que es el ejemplo para nosotros, para la vida cristiana. Aún así, Amós, profeta que nunca fue preparado, aún así Dios lo tomó. Dios lo trajo de Judá y lo mandó a Israel. ¿Para qué? Para encargarle una gran comisión, y era que fuera a profetizarle al pueblo para que se apartara de la abominación que a Dios le estaba desagradando, para que se apartara de sus malos caminos. Por eso, hermano, es que la palabra dice en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7 que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No es, hermano, no es que tú, como te decía antes, sepas más Biblia. Es bueno saber de la Biblia, es bueno escudriñar la palabra, porque ella misma nos dice que ahí tenemos la vida eterna, ¿cierto? Pero, hermano, tenemos que entender que somos vasos de barro. Aquí un ministerio, el otro ministerio, no es de nadie, es de Dios. Amén. No es de nadie, hermano. Esto no es de nadie. No es de esta iglesia, no es el pastor. El pastor sin ovejas no es nada. ¿Qué tal que se vayan todos y quede el pastor aquí? ¿A quién le va a predicar? Entonces tenemos que entender que esta obra es de Dios, y que como la obra de Dios tenemos que ceñirnos a la palabra de Dios, y tenemos que entender que Dios puede usar a cualquiera para hablarnos. Mire, el profeta Amós, y esto a mí me sorprende porque siempre Dios en la Biblia escogía, la Biblia dice, escogió de lo vil y lo menospreciado. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, para avergonzar a esos que se creen que saben más. Hermano, no es lo que tú hables, es lo que tú vivas, es tu testimonio, porque tú puedes predicar allá afuera, puedes predicar, pero si tu vida no va conforme a lo que predicas, estás perdiendo el tiempo. Te estás perdiendo el tiempo porque te estás engañando tú mismo.
Entonces Amós sale de Judá, viene a Israel, mandado por Dios, se establece principalmente en Betel, que Betel es casa de Dios, y en Dan, que en ese momento estaba convertido en un centro de idolatría. Resulta que el rey Jeroboam, y vamos a buscar en el segundo libro de Reyes, el rey Jeroboam estaba haciendo una de las cosas que más le desagrada a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 23 en adelante. Aquí, el versículo 24, voy a leerlo. Dice que Jeroboam hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que había sido rey antes de él. Edificó altares, edificó becerros para que el pueblo adorara. Y él, como rey, siguió esa tradición. En el primer libro de Reyes, anteriormente, 12, 28, dice que habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, las cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Fíjense, hermano, una de las cosas que a Dios más le desagrada es la idolatría. Y no solamente idolatría es tener imágenes. Una idolatría puede ser tu esposa, puede ser tu pastor, puede ser tu jefe, que es una idolatría. Idolatría es eso que le roba el espacio a Dios, que le roba el lugar a Dios. ¿Cuántas veces nuestro jefe nos dice: ven acá, mira, te voy a invitar a cenar, pero ese día hay servicio en la iglesia? Claro, jefe, vamos, sí, claro. Pizza, restaurante fino, claro, vamos, jefe. Eso es un ídolo. Estás idolatrando. ¿Por qué? Porque le estás robando el tiempo a Dios, le estás robando el espacio a Dios. Y hoy sería bueno, hermanos, que nos preguntáramos: ¿qué estamos idolatrando en nuestras vidas? Yo no sé, pero yo hoy en día he visto en la iglesia un síndrome, y es el síndrome ese de que, ¿quiénes están solteros en la iglesia, Rafa? Haz la lista ahí de quiénes están solteros en la iglesia. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? Número 1 con número 5, número 3 con número 4. Y quieren estar emparejando a la gente. Oiga, eso es aberración a Dios. Aberración. ¿Por qué? Porque esas son cosas que le están robando el lugar a Dios. Tú que sabes, hay mucha gente que se ha adelantado y se casa sin que Dios lo mande, y después vienen los problemas en su vida. Entonces dicen: ay, Dios mío, pero es que tú, Señor, tú no me oyes, Señor, mira, me casé y estoy es peor. Claro, porque te casaste cuando Dios no te mandó a casarte. Dios tiene una persona para cada uno de nosotros. Para ti y para mí, Dios tiene una persona. Sino que es en el momento de Dios. Pero tú no te puedes adelantar a los planes de Dios, porque te tiras el ministerio. El ministerio que Dios tiene. Por eso es que Pablo dice que los que estén casados, como si no lo estuvieran. Como si no lo estuvieran. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice la palabra que Amós, para ubicarnos en el contexto histórico, dice que en ese momento Amós va hasta Jerusalén, y cuando llega se sorprende de lo que ve. El pueblo de Israel y el pueblo de Judá en esos días gozaban de prosperidad material, gran poderío. De hecho, Jeroboam había destruido al reino de Siria, había destruido a los sirios y tenía gran poderío militar. Había prosperidad económica, habían grandes palacios, el pueblo estaba confiado en su poder, en sus fortalezas.
Y Jeroboam llevaba una vida de rey, ¿Qué pasa? Que estaban disfrutando de los frutos de la prosperidad. Y ahí es donde tenemos que cuidarnos, hermanos. Frutos de la prosperidad, el orgullo. Cuando Dios nos está bendiciendo en el empleo, que estamos ganando bien, parece que eso como quisiera algo en nuestras vidas. Ya hasta caminamos un poco diferente, miramos diferente y andamos diferente. Y no sabemos que todas las cosas que tenemos, en lo absoluto, todas las cosas nos las ha dado Dios. ¿Por qué? Por su misericordia, no porque nosotros oremos más, oremos menos. No porque leamos más la Biblia o porque leamos menos la Biblia. Eso es por la misericordia y la gracia de Dios. Entonces nos ponemos orgullosos. Y ya el pastor no me puede decir nada porque, me ofendí. ¿Quién dijo eso, hermano? Si la Biblia dice que Dios al hijo que ama lo corrige. Y si Dios ha establecido un pastor en este lugar, tenemos que sujetarnos a él, como dice la palabra. Entonces nadie nos puede decir nada porque ese hermano, ¿qué me va a decir a mí? Nos ponemos a juzgar. Y la palabra advierte que no estemos juzgando, porque por esas palabras por eso que nosotros juzgamos, vamos a ser juzgados por Dios, que es el juez justo, que paga con justicia y conforme, dice la palabra, que pesa nuestros corazones. Otro fruto, el lujo, hermano, el egoísmo, la idolatría, la opresión, todas estas cosas vienen con la prosperidad. Y por eso es que usted ve a veces, y el mismo salmista decía, Señor, no me des mucho, porque me olvido de ti, y no me des muy poco, que vaya yo después a hablar mal de ti. Entonces, hermano, la vida cristiana es una vida, si el mismo Jesús dijo que las zorras tienen donde hacer sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni donde recostar la cabeza, ¿será que nosotros vamos a ser mayor que Jesús? ¿Será que vamos a ser mayor que Él? Entonces tenemos que llevar una vida, mi hermano, una vida digna. Tenemos para dormir, tenemos para comer, tenemos una familia, tenemos salud y todavía nos estamos quejando. Yo demoré un año y medio sin trabajar, duro, pero mi hermano, le doy la gloria a Dios que nada pasa sin que Dios lo permita. Y todos los propósitos de Dios, Él sabe por qué permite eso en nuestras vidas. Lo que pasa es que a veces, como estamos en estos frutos de la prosperidad, nos olvidamos de Dios. Entonces estamos trabajando lo más de bien y llega la otra semana el jefe de Nelly y dice, Nelly, aquí está la carta de renuncia. Aquí está. Ajá, ¿y por qué? No, aquí está la carta. ¿Qué pasó, Dios mío, Señor? ¿Qué pasó? Bueno, ¿dónde tenías tú los ojos? Esto es un ejemplo, ¿no? ¿Dónde tenías tú los ojos? ¿O dónde tenemos nosotros los ojos? ¿En el mundo o en las cosas de Dios? ¿Dónde lo tenemos? Nos preocupamos más por las cosas materiales que por la misma presencia de Dios. Y es algo que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Entonces el profeta Amós, conmovido por lo que ve, esa escena que ve, tremenda, o sea, el pueblo de Israel, el pueblo que Dios había sacado de Egipto, el pueblo que vio las cosas que nosotros no vimos, que vio fuego descender del cielo, que vio la misma gloria de Dios. Este mismo pueblo hoy en día estaba totalmente apartado de Dios. Había despilfarros, orgías, libertinaje, porque a veces, hermano, la Biblia dice que Dios nos ha dado libertad, pero que no usemos la libertad como ocasión para la carne, que no creamos que porque tenemos libre albedrío entonces vamos a hacer lo que nosotros queramos. Por ahí estuve leyendo hace poco una imagen de una señorita de 15 años que la habían invitado a un quinceañero. Era cristiana ella y su padre. Y ella le dice al padre, papá, quiero que me lleves a una fiesta, a un quinceañero que hay, que me invitaron. Ella estaba vestida muy linda con su vestido blanco.
Y el papá le dice, hija, pero si vas allá, eso es una fiesta del mundo, allá te vas a contaminar. No, papá, yo solamente voy a ir, voy a estar allá, no voy a tomar, no voy a bailar, solamente me voy a sentar. Ah, bueno, perfecto, le dijo el papá, yo te llevo, pero primero me acompañas a la mina donde él trabajaba, una mina, que el tipo era minero. Va a la mina con la hija, están en la mina, hacen lo que van a hacer. La hija no tocó nada, solamente se quedó de pie. Y cuando salen de esa mina, ve la pobre muchacha, el vestido sucio de carbón, sucio. Claro, la polución del ambiente le había ensuciado su vestido. Fíjese, no hizo nada, no tocó nada en la mina, pero se contaminó. Y esto es lo que nos pasa muchas veces. Esto es lo que nos pasa muchas veces cuando nos enfrascamos mucho en las cosas del mundo. Yo le digo, incluso en el trabajo, en el mismo empleo, nos podemos contaminar. Nos podemos contaminar porque estamos tan centrados en las cosas que tenemos que hacer que ya dejamos de ver a Dios y vemos más a las cosas del mundo. Ella no tocó nada, pero igual se contaminó. Por eso la Biblia dice que ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿O andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No pueden andar. ¿Quién vive, hermano? Gloria a Dios. Dice la palabra que, y vamos a buscar en el libro de Amós, capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice la palabra: vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Tremendo, tremendo esto. Vendieron al pobre por un par de zapatos, que en ese tiempo las sandalias, eso era barato. Cualquiera tenía una sandalia. Ese era el estado y la condición del pueblo de Israel, hermano. Los ricos oprimían a los pobres, torcían el derecho, es decir, extorsionaban a los jueces. Y si yo tenía plata y si yo era rico, podía hacer lo que quiera con el pobre, lo podía humillar. Entonces, este pecado, hermano, después de tantas advertencias de Dios, después de tanto Dios insistirle al pueblo, el pecado llegó a la presencia de Dios. Y por eso le dice Dios en el capítulo 5, versículo 23: quita de mí la multitud de tus cantares. Alabanza. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Y este versículo es tremendo. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Hermano, este versículo, sinceramente a mí me da temor. Me da temor, ¿por qué? Porque si bien es cierto que Dios es amor, Dios también es fuego consumidor. Y Dios nos advierte 1, 2, 3, 4, no sé cuántas veces, hasta que ya se le acaba la paciencia a Dios y tiene que tomar medidas extremas. Y ahí es cuando nos duele, porque las correcciones de Dios duelen. Todos los grandes hombres de la Biblia, todos los grandes hombres que fueron usados por Dios, Dios los metió al mismo molino. No fue fácil. Por eso es que yo digo, esas personas que son cristianas y llevan una vida tranquila, yo no creo que sean cristianas, la verdad. Sinceramente, yo no creo que sean cristianas. Porque si la palabra nos dice que vamos a ser probados como el oro, o sea, con fuego, y eso duele. Entonces hay gente que tú la ves normal, cristiano pasivo, cristiano chévere, cristiano mundial. Así sencillo, un cristiano mundial. Y viven tranquilos, no pasa nada, voy a la iglesia, vengo, y esto se ha convertido en una rutina.
La palabra de Dios dice, o eres frío o eres caliente, pero si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y cuando dice te vomitaré, es que estaba dentro del cuerpo, porque tú no vomitas algo de afuera, tú vomitas algo que tenías en tu cuerpo. ¿Y el cuerpo quién es? El cuerpo de Cristo, ¿quién es? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces vemos que esos cristianos estaban en la iglesia, estaban sirviendo en la iglesia, estaban predicando allá en los evangelismos, o estábamos predicando en los evangelismos, estaban cantando aquí, estaban en el ministerio de los niños, estaban en la intercesión, y el día de mañana Dios le dice, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermanos, vemos cuán delicado es la vida cristiana, sinceramente, que yo soy uno de los que siempre digo que nos falta muchísimo, muchísimo, pero siempre le pido a Dios que Dios termine esa buena obra que ha empezado en nosotros, porque sabemos que nosotros solos no podemos cambiar. Tenemos que poner de nuestra parte, sí, tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento, pero solo no podemos cambiar. Solamente cuando nos acercamos a Dios, por medio de Jesucristo, cuando decimos, Señor, de verdad que estoy fallando, Señor, Padre, revélame qué es lo que hay en mi vida que no te agrada, qué cosas tengo yo que cambiar. Porque, hermano, fácil es llevar una vida acomodada, pero llevar una vida como Dios le agrada, eso es duro, eso es duro. Por eso la palabra dice que los que corren, a la verdad corren, ¿cierto? Solamente uno se lleva el premio, solamente uno. De los demás nadie se acuerda. Y así será el día final que Cristo venga a juzgar a la tierra. Se acordará Dios de todos aquellos que se hayan guardado, que se hayan preparado, que cometen errores, sí, pero que dicen, Señor, yo estoy pecando, pero ayúdame que yo quiero cambiar, pero ayúdame que yo quiero ser transformado, pero ayúdame porque solo no puedo. Y le ponemos esas cosas en las manos de Dios y Dios hará la buena obra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, Dios le dice además, ahí en el capítulo 6, versículo 8, la parte B dice, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios. Mire cuán tremendo era esta situación del pueblo. Y era un pueblo que era el más poderoso, y se decía que ellos eran los más poderosos. Pero Dios le dice, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios. Entonces, dice la palabra en el capítulo 7, que Amós tuvo tres visiones. Dios le mostró tres visiones que eran el juicio que Dios iba a traer sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo ya le había hablado de muchas maneras, pero como los pueblos no le creían a los profetas, si venía alguien de parte de Dios a decirme algo a mí, mira, hermano, Dios me mostró que tú tienes que cambiar porque esto y esto y esto. Hermano, fulanito, ¿no? ¿Por qué? No me lo dice Dios. Y vamos a ver que eso es un instrumento que Dios está utilizando. ¿Para qué? Para hablarte a tu vida. ¿Cuántas veces no nos ha dicho Dios que hagamos cosas y no las hacemos? ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios tome Él mismo, así como Balán, que le dijo, la burra Dios tuvo que abrirle la boca a la burra. Dios tuvo que abrirle la boca a la burra porque la burra estaba tan enceguecido el profeta que la burra veía a los ángeles de Dios con la espada. Pero el profeta de Dios, el siervo de Dios, estaba cegado completamente, totalmente cegado. Y tuvo Dios, después que pasó 1, 2, 3 veces, tuvo Dios que abrirle la boca a la burra. Y él seguía hablando con la burra como si nada. Yo me río, de verdad, porque es que este profeta estaba tan ciego. Oye, que la burra le habló y él como si nada. Sí, no, y eso que no tengo mi espada aquí, porque si no te mato enseguida. Oiga, tremendo, ¿ah? Así a veces nos cegamos nosotros. Tanto pecado, tanta cosa, tanta dureza de corazón de no aceptar las cosas de Dios y nos cegamos por completo, que dejamos de escuchar la voz de Dios.
Aún todas aquellas personas que Dios utiliza en nuestra vida para hablarnos, para darnos una exhortación de parte de Dios, incluso un consejo. Por eso, mi hermano, todas las personas que vayan a su vida a decirle algo, a darle algún consejo, la palabra dice: retén lo bueno y desecha lo malo. Tomemos lo bueno, pero no seamos tajantes con la persona y apartemos a la persona de un tilín. No, a mí no. Yo soy el pastor, soy la pastora, soy el evangelista, soy el que canta, soy el que sirve, soy el pastor de jóvenes. No. Y dice que, vamos a leer en el versículo 1, la primera visión que tuvo el profeta Amós. Así me ha mostrado el Señor Jehová. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí, era el heno tardío después de las siegas del rey. Mire, ahí hay una palabra clave en el primer versículo. ¿Cuál es esa palabra? Aquí está. Él criaba langostas. Criar. Cuando nosotros nos crían, vamos desde pequeño, vamos creciendo. Y fíjense, aún en medio de todo el pecado, Dios todavía en su infinita misericordia tenía la esperanza de que su pueblo iba a volver. Porque Él estaba preparando la venganza, preparando el juicio. Él no le mandó eso. Por eso es que la palabra dice que no hará nada el Señor sin que lo muestre primero a los profetas, a sus siervos los profetas. Y Dios estaba preparando esas langostas, preparándolas. Y Amós ve que cuando comenzaba a crecer el heno tardío, en ese tiempo habían dos cosechas, se sacaban dos cosechas. La primera cosecha era la cosecha que el pueblo sacaba para el rey. Ese era el tributo que tenían que dar al rey. Ya habían terminado esa primera cosecha. Cuando estaba la segunda cosecha, Amós ve que esas langostas estaban devorando esa cosecha. Imagínese la preocupación de Amós. Imagínese lo que pudo sentir Amós, porque él también estaba viviendo ahí. Él no se iba a escapar de este juicio. Y dice que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, o sea, él estaba viendo el juicio que ya Dios había decretado sobre el pueblo. Él dice, intercede, la intercesión, tremenda la intercesión y la obra del intercesor. Y que todos tenemos que ser intercesores. Todos tenemos que orar por nuestra familia, por nuestros hermanos. Que oremos, la Biblia nos manda que oremos unos por otros. No seamos indolentes. Cuando un hermano está caído o está pasando momentos de tristeza en su vida cristiana, hombre, en vez de estar criticando, hombre, vayamos, hermano, ve qué te pasó, ven acá, mira, vamos a la iglesia, vamos, o sea, animarlo y no estar juzgándolo, porque nos creemos ya que somos cristianos, mejor dicho, cristianos top. Entonces, hermano, de verdad que la vida cristiana es muy bonita. No es fácil, pero es bonita. Y mire lo que hizo Amós. Le oró a Dios y le dijo, Señor Jehová. Yo imagino que tendría que estar Amós, casi que lloraba, con la voz entrecortada. Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Jacob era el pueblo de Israel, porque es pequeño. Imagínese, el pueblo pequeño, pero un pueblo pequeño con un pecado así de grande. Pueblo pequeño. Y cuando Amós le dice esto a Dios, no es porque él sabía que Dios estaba siendo injusto. Amós sabía que el pueblo se merecía ese castigo de Dios. Se lo merecía por tanto pecado, por tanta idolatría, por haberse olvidado de la palabra de Dios, por haberse apartado y llevar una vida fría, tibia, mundana. Amós sabía que eso era justo, pero aún así le dice, Dios mío,
Detente, Señor. Detente, perdona ahora. Y el versículo 3, tremendo la misericordia de Dios, dice, se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová, no será. Primera visión. El versículo 4, Dios le muestra una visión diferente. No sé si estas visiones fueron secuenciales, es decir, si fueron en un mismo día o pasó un tiempo. Aquí la Biblia no lo especifica. Y cuando la Biblia no dice algo es mejor no entrar en esas polémicas, porque solamente esos son misterios de Dios y Dios los revela a quien Él quiere. Pero esta es una segunda visión, una visión diferente. Otro juicio de Dios. Ya se había arrepentido del primero. Y en este segundo juicio dice que el Señor Jehová le mostró a Amós que el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Hermano, estaba viendo a Amós, imagínese, estaba viendo a Amós la segunda cosecha, que Dios iba a consumir un gran abismo, y esto se puede referir a manantiales, a las fuentes de las aguas. O sea, venía una gran sequía para el pueblo de Israel. Venía una gran sequía para el pueblo que estaba en pecado. Y dice que parte de la tierra fue consumida por ese fuego. Pero Amós volvió otra vez a orarle a Dios y le dice: Jehová, cesa ahora. Versículo 5. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Hermano, segunda vez que intercede, y Dios que le dice: está bien, no será esto tampoco. Voy a perdonar nuevamente al pueblo. Se arrepintió Dios nuevamente de lo que tenía pensado con el pueblo. Aquí quiero hacer un paréntesis. Y es que, hermano, ¿cuántas veces nosotros no pensamos que por tener una vida próspera, por tener un buen empleo, por tener una buena familia, una buena esposa, un buen esposo, un carro, tantos bienes materiales, y por tener salud y tantas cosas, cuántas veces no pensamos nosotros que por tener esas cosas estamos bien delante de Dios? No lo hemos pensado. A veces lo pensamos, que hay mucha gente que cree que porque tiene las cosas y porque Dios lo bendice, está haciendo lo correcto delante de Dios. Pero la palabra nos dice en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 45, que Dios hace salir el sol sobre justos y sobre injustos, que hace caer la lluvia sobre buenos y sobre malos. Pero no crean que se van a quedar sin castigo. Entonces, hermano, sin darnos cuenta, pudiéramos estar llevando una vida falsa, una vida de hipocresía, una vida de fariseísmo como los fariseos, dándonos golpes de pecho, porque a veces ayunamos. A mí me pasó, no, estoy en un ayuno de 40 días y del día 13 no pasé. Hasta ahí llegué, no pasé. ¿Por qué? Porque es que hermano, de verdad, es que mira, a veces, por eso es que a mí me gusta mucho la palabra cuando Jesús está y le dicen los hijos de Zebedeo, la mamá de estos apóstoles, y le dice: maestro, permite que mi hijo, uno se sienta a la derecha y el otro se sienta a tu izquierda. Tremendo. Ella pidiéndole a Dios, o sea, ella imponiéndole lo que Dios tiene que hacer. Eso es un atrevimiento. ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué le dice Jesucristo? Le da una cachetada con la palabra y le dice: eso no es de mí darlo, sino del Padre, para los que el Padre tiene preparado. Y los otros se enojan, los otros 10 se enojaron, pero no se enojaron porque dirían: no, mira, que falta de respeto con el maestro, sino porque ellos también querían sentarse ahí al lado. Ellos también querían sentarse. Claro que sí.
Ellos querían también sentarse. Y por eso es que Jesús le da una gran lección y nos da una gran lección a nosotros. Que el que quiera ser el primero, tiene que rebajarse, hermano. Que el que quiera ser más grande en el reino de Dios, el que quiera ser visto de buena manera por Dios y por estima y con estima por Dios, el que quiera agradarle a Dios, tiene que humillarse más, tiene que servirle a los otros. Amén, gloria a Dios. Si es para Dios, déselo fuerte, no para mí. Gloria a Dios. Entonces, hermano, tenemos que examinarnos. Tenemos que ver cómo estamos llevando nuestras vidas delante de Dios. A veces cantamos y creemos que Dios está recibiendo esas alabanzas. Y puede que no sea así. Por eso es que, hermano, esto de verdad que esto es tremendo. O sea, esto es una palabra que de verdad que a mí me tiene casi que en shock. Porque sinceramente a veces le estamos ofreciendo cosas a Dios que a Dios no le agradan. Estamos haciendo cosas en la iglesia, de hecho estamos predicando allá afuera. Pero lo duro, hermano, lo duro es que un día Dios te pueda decir, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo a mí no me agrada. Yo no lo recibo. Porque es que tú predicas acá, pero en tu casa haces todo lo contrario a lo que predicaste. O sea, sus palabras no son acorde con lo que predican. Y por eso es que la palabra nos enseña que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos, creyendo que Dios no se da cuenta. Y la palabra dice en Proverbios 15:3 que los ojos de Jehová están sobre toda la tierra, mirando a buenos y mirando a malos. En el versículo 7, el profeta Amós tiene una tercera visión. Dios se había arrepentido de los 2 primeros juicios que había decretado sobre la nación de Israel. Y en esta tercera visión, y para mí es como la más tremenda de todas, dice que el profeta Amós estaba viendo que el Señor, que Dios, estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. Para entender esto, hermano, ¿cuántos saben qué es una plomada? Bueno, para los que no saben, una plomada es un instrumento usado en la albañilería, ¿ya? Que puede tener o una forma cilíndrica o una forma prismática. Es un peso que está anclado a una cuerda, un peso. Y ¿para qué se usa esto en la albañilería? Para medir si una pared está recta, está verticalmente correcta o no, o sino que empezó así y después se fue torciendo. Para eso es la plomada, que puede ser de plomo o de otros materiales, pero este no es el caso. Lo importante es que tengamos claro para entender la visión qué es una plomada. Entonces, esta plomada es usada por los constructores para asegurarse de que las paredes estén rectas cuando están construyendo, cuando están edificando. Mide la verticalidad. Y cuando, miren la pregunta que Dios le hace. ¿Qué ves, Amós? ¿Qué ves? O sea, Dios sí sabía. Dios sabía, o sea, Dios no tenía por qué preguntarle. Pero si le preguntó aquí fue por algo. ¿Qué ves, Amós? Era que Dios le estaba mostrando y Dios le estaba diciendo, te voy a comprobar, te voy a mostrar que voy a medir a este pueblo, que voy a ver cómo están los caminos de este pueblo, cómo está la vida, cómo está la santidad, cómo está la vida cristiana de este pueblo. Voy a medirla, voy a tirar la plomada.
Amén. Voy a tirar la plomada. Y efectivamente Dios tira la plomada, pone la plomada sobre el pueblo de Israel, en medio del pueblo de Israel. Y miren lo que dice, lo triste que Dios dice: no lo toleraré más. No lo toleraré más. ¿Qué pasó aquí, hermano? Que Dios midió y el pueblo no estaba así, estaba así. Era la subida a la popa. Estaba bien torcido, con curvas y todo, curvas de alta peligrosidad. Estaba bien torcido el pueblo. Hermano, tremendo. O sea, tremendo esto. El mismo Dios dice: ya me cansé, no lo voy a tolerar más. Voy a castigar al que tenga que castigar y el juicio va a venir sobre el que tenga que venir. Así de sencillo, porque ya Dios se cansó. Ya Dios le advirtió 1, 2 veces y seguían en sus pecados. Seguían en sus deleites, seguían en el mundo, seguían en la fornicación, en el adulterio, en la mentira, en el engaño. Seguían haciendo lo que a Dios le desagrada y lo que no dice la palabra. Eso es lo que a veces hacemos. Y Dios nos dice: no, la verdad es que a Jesús David no me lo aguanto más. Tengo que darle un tate quieto ahora y voy a darle un azote. Y un azote y duele. Voy a azotarlo una vez a ver si no cambia. Y así hace Dios en nuestras vidas. A veces tiene que darnos una lección. A veces tiene que castigarnos, a ver si aprendemos, a ver si abrimos los ojos. Gloria a Dios. Y por eso, hermano, por eso es que a veces nos vienen las cosas. No porque dice: ay, este hermano Dios sí lo bendice y al otro no. Ves y mira la vida que lleva ese hermano, a ver si está llevando una vida en santidad y como Dios le agrada. Porque a veces, hermano, cuando no somos nada, casi ni nos miran en la iglesia. Pero la demora es que trabajemos y que tengamos platica. Hermano, vea, vamos, invita a la pizza, al perro caliente, como dice el pastor, a la vitamina Che. Entonces, fíjense, no somos nada, pero de un momento a otro ya somos importantes. Ya, oye Jesús, prográmame ahí en el evangelismo. Bueno, hermano, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, fíjense, hermano, tremendo, tremendo. Y la plomada le demostró a Amós que el pueblo estaba totalmente desviado de Dios, estaba corrompido, espiritualmente estaba llevando una vida seca, una vida sin sentido, como muchos cristianos hoy en día, una vida sin sentido. Ayer en el madrugón que hubo aquí en la iglesia a las 5 de la mañana, cuando salimos, me causó risa. El hermano Samuel, todos lo conocen, se encontró con un señor barrigoncito él, que venía como no sé si venía de la otra iglesia, me imagino que sí, venía de allá. Y el hermano Samuel le dice: ese enlace no sirve para nada. No, así, el enlace no sirve para nada. Y yo aparté la cara porque no aguanté la risa. No, dice el hermano, no, el gordito, no, señor, espere un momentico, espere. No, lo importante es que hablen de Dios. Lo demás, eso no, lo importante es que hablen de Dios. Mi hermano, vete para Roma, ve a escuchar allá a Benedicto, vete para allá también hablan de Dios. Pero hablan y no aplican la palabra. Hablan y no viven la palabra. Solamente son habladores con verborrea, una diarrea verbal. Hablan y no hacen nada. Y fíjense cómo los tienen. O sea, el engaño de hoy, cómo los tienen. Solamente hablan de Dios y listo, ya, yo me conformo. Terminó el hermano Samuel ahí discutiendo un ratico con el tipo. Hasta que le dije: hermano Samuel, vamos, hombre, vamos. Seguro. Pero de verdad que así hay mucha gente, hermano. Gracias a Dios que la palabra que se predica aquí en este lugar es una palabra verdaderamente ceñida a la palabra. Amén. Tenemos que seguir orando para que Dios tome a todas las personas, al pastor y a todos los que predican, que siempre estén trayendo un mensaje de Dios y que no estén hablando tanta palabrería y tanta teoría, que a la verdad eso no sirve para nada. Aquí no somos ningunos predicadores, ni hemos estado en cursos
cursos de hermenéutica, de homilética, no sé qué cuánta cosa más, todo lo que termine en ética. No hemos estado en curso, pero por la gracia de Dios podemos siempre aprender de lo que Dios nos da. Hermano, esta plomada, esta visión, de verdad que es una visión tremenda. ¿Por qué? Porque si ustedes miran hacia esa pared de allá, miren por favor, miren un momento hacia esa pared. Ustedes pueden decir, esa pared se ve recta. Al ojo yo digo, no, esa pared está recta. Y así vivimos a veces. Creemos que estamos haciendo las cosas bien, creemos que estamos llevando una vida como Dios le agrada, y vamos a ver que cuando Dios tira la plomada, cuando Dios nos mide, ahí fallamos. Y hemos sido pesados en balanza, y hemos sido hallados ¿qué? Faltos. Tremendo. Tremendo de verdad esto. Entonces, hermano, cuando el profeta Amós ve esto, ya el profeta Amós como que se decepcionó y dijo, ya no voy a decirle más nada a Dios. ¿Para qué voy a seguir yo pidiéndole a Dios que se arrepienta? ¿Para qué voy yo a seguir pidiéndole a Dios que nos perdone? Si este pueblo no cambia, si este pueblo es duro de servir y no cambia. Ya el profeta Amós se cansó y dijo, no, ya. ¿Qué más? O sea, ¿con qué cara, hermano? ¿Con qué cara a veces le vamos a pedir a Dios cosas? Señor, regálame una esposa, ojos azules, blanca, buen cuerpo, que ore bastante, que te ame más a ti que a mí, y tantas cosas que le pedimos a Dios. Señor, dame un restaurante de 3 pisos. Ya no le voy a colocar Sardí, sino Sardí por 3. Tremendo, ¿ah? La gloria sea para Dios. Entonces, hermano, ¿verdad? A veces queremos pedirle cosas a Dios, pero de verdad que no tenemos cara, hermano. A veces a mí me da pena pedirle cosas a Dios, porque yo sé, o sea, uno sabe. Aquí a nadie vamos a engañar. Uno en la intimidad con Dios, uno puede saber, porque como tenemos el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo es el que de verdad nos dice, hombre, mira, nos pone como que enfrente nos pone una radiografía de nuestra vida. Y nosotros mismos a veces sabemos que estamos mal y aún así queremos pedirle cosas a Dios. Pero de verdad que es perdido que tú le ores, que tú ayunes. Si vas a ayunar 7 días y vas a salir del ayuno, ayuné 7 días, hermanos, ayuné 7 días. Hermano, pasaste hambre, no ayunaste, pasaste hambre, porque ese no es el ayuno que Dios le agrada. Esto es un ejemplo, ¿no? Este no es el ayuno que Dios le agrada. Y así, mi hermano. Ahora, hermanos, ¿qué creen ustedes que es esa plomada? A ver, ¿quién me puede decir? Ah, gloria a Dios, la palabra. Porque el mismo Jesús dijo que Él no iba a juzgar a nadie. La misma palabra era la que iba a juzgar. La misma palabra. Y a veces creen que porque Dios perdona, entonces Dios está aprobando lo que estamos haciendo mal. No. Una cosa es que Dios tenga misericordia. Y otra cosa es que Dios diga, no, estás pecando. No, ya me olvidé de eso. No, Señor. Dios nos perdonó, que fue diferente, pero después de eso, ¿qué tenemos que hacer? Frutos dignos de arrepentimiento. Verdaderamente arrepentirnos para que Dios nos perdone. Y, hermano, así, miren los lugares altos de Isaac, cuánta idolatría. Y al final Dios trajo juicio que había decretado desde antes al pueblo. Hoy, hermano, tú y yo sabemos cuáles son nuestros pecados, cuáles son nuestras faltas, cuáles son nuestras debilidades. Tú las conoces, yo las conozco. Nosotros sabemos qué es lo que nosotros hacemos que a Dios no le agrada. Solo nosotros lo sabemos y Dios lo sabe. Entonces, hermano, empecemos a mirar esas cosas, a examinar esas cosas y a ir corrigiendo esas cosas. ¿Por qué, hermano? Porque si esa misma pared está torcida,
la palabra de Dios. Vamos a hablar con un ejemplo vivo. Si en mi vida yo estoy llevando una vida que a Dios no le agrada y yo sigo prosperando, saliendo adelante, ya no estoy en el evangelismo, sino que me nombraron pastor de jóvenes y después me envían, ¿cierto? A la vista del pastor, si él no oró, si él colocó a dedo, a la vista del pastor yo estoy bien, a la vista del pastor, pero puede que ante Dios no. Entonces, fíjense, yo voy creciendo, yo soy esa pared, voy creciendo. ¿Qué pasa? Que voy creciendo pero torcido. Y cuando llega a una altura donde ya el peso desequilibra la pared, para el suelo y se derribó la pared, se derribó, hermano. Y por eso es que antes del pecado viene el orgullo. Antes del pecado viene el orgullo del corazón. Y eso es lo que tenemos que cuidarnos, de vernos, de estudiarnos, de orarle a Dios, decirle a Dios que nos muestre nuestros pecados para de verdad santificarnos a Dios. Y podemos correr el riesgo de desplomarnos, de caernos, así como le pasó a Nabucodonosor, que se enorgulleció tanto, fue tan altivo que Dios le quitó todo y lo mandó a comer hierba como los animales. ¿Por qué? Por su orgullo. Porque la palabra dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, mi hermano, así Dios examina a ver si nuestro corazón es recto delante de Él. Amén. Le damos la gloria a Dios. Esta es la palabra que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha enseñado en este día. Dios es bueno, amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Dios es bueno.